my eyes following your ways, forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place. You are all we need, your love has set us free. Oh, you are alive in us, nothing can take your place, Lord. You are alive in us, nothing can take your place. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free, and everything of this world will fade. Pressing on till I see your face, and I will live that your will be done, and I won't stop till your kingdom comes. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, we lift you higher. Your love, your love, your love, never ending. Oh, oh, oh. You are alive in us, nothing can take your place.
por amor de su nombre, el Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor, tu nombre es el vencedor. Exáltate, oh gran Cordero, tu vil soy y vivirás. Corónate con mi alabanza, tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el vencedor.
Los saludo en esta tarde y quiero dar gracias a Dios en este momento por poder compartir juntos esta pequeña reflexión que tiene que ver con la niñez y con lo que Dios quiere que aprendamos para poder también instruirlos y poder, impartir todo lo que Dios tiene para sus vidas. Pensando en ellos, vino a mi mente este versículo en el libro de la primera epístola a los Corintios, en capítulo 10, versículo 33, y capítulo 11, versículo 1. Dice así: hagan lo que yo, que procuro agradar a todos en todo, y no busco mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imitar a alguien quiere decir copiar todo lo que esta persona hace, dice, o tratar de pensar parecido a esa persona. Si tenemos que hablar de niños, digamos que sus aprendizajes se fundamentan y se fortalecen a partir de la copia, la imitación, lo que ven, lo que observan, el ejemplo, la vivencia. Es entonces que de alguna manera esto nos hace pensar. Si nosotros queremos que nuestros niños conozcan a Dios, amen su palabra, amen y disfruten de la oración, debemos ser nosotros los primeros ejemplos para poder transmitir en el ejercicio y en el modelo este tipo de conceptos, la oración, el amar a Dios, y ellos van a poder incorporar cada uno de estas enseñanzas si ven a esa persona que aman, que son sus padres, que es esa persona que está a su lado y que lo protege, enseñarle a través del ejemplo, a través de ser ese modelo. Y bueno, no solo para, en este caso, no solo para nuestros propios hijos, sino tal vez, en el caso mío particular también, el hecho de trabajar con la niñez nos permite poder alcanzar no solo a mis hijos, sino también a aquellos a los que Dios ponga en nuestro camino. Y como para tomarlo en este día, podamos nosotros primero imitar a Cristo, primero acercarnos a Él. Y así, a través de este ejemplo vivido y de experiencias vividas en nuestros hogares, es que vamos a poder transmitirlo a nuestros niños. Primero en nuestro hogar y luego a aquellos que podamos alcanzar fuera de él. Una frase conocida dice: dime algo y lo olvidaré. Enséñame algo y lo recordaré. Hazme partícipe de algo y lo aprenderé. Que nuestros hogares sean esas escuelas y que permiten que nuestros niños sean esas personas activas y partícipes de las cosas de Dios. Podamos decirles a ellos también, en medio tal vez de todo este proceso de aprendizaje que nosotros mismos también estamos viviendo como cristianos, sean imitadores de nosotros como yo lo soy de Cristo. Dios te bendiga. Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, estar a tu lado
Bueno, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que es volver a encontrarnos en esta tarde de esta manera. Ya como que uno, no digo se ha acostumbrado, pero sí espera estos momentos porque sabe que nos estamos viendo. ¿Sí? Ustedes me ven a mí, yo por ahí no los veo, pero sé que están ahí. ¿Sí? Es bueno juntarnos, compartir este tiempo de adorar al Señor en nuestras casas y de poder escuchar también la palabra. ¿Sí? En esta noche quería compartir un pasaje bastante conocido, creo que para la mayoría, pero igual lo vamos a estar leyendo, así que si nunca lo escuchaste, hoy también vas a poder entender de qué vamos a estar hablando. ¿Sí? Pensaba que en nuestras vidas todos los días tomamos decisiones, ¿sí? Decisiones desde qué ropa me pongo hasta qué comida vamos a hacer, decisiones que son más fáciles de resolver y otras situaciones que son más difíciles de decidir por el resultado que tenemos que obtener, ¿no? Si vamos a comprar una casa, si vamos a comprar un terreno, si vamos a comprar un auto, si vamos a elegir una carrera para estudiar, si tenemos la posibilidad de elegir entre dos trabajos, bueno, ¿cuál voy a elegir? ¿Sí? Pero hay una decisión que es la más importante, que es en el momento en que yo tomo la decisión de seguir o no a Jesús, ¿sí? De seguir en el momento de mi conversión, digamos, cuando entiendo que necesito a Jesús en mi vida y necesito darle esa respuesta y pedirle al Señor que entre a vivir en mi corazón, pero también una decisión que tiene que ver con ver qué hago con respecto a la vida cotidiana, a las maneras en las que yo resuelvo las situaciones que tienen que ver con la moral, con la ética, ¿sí? Con entender cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida, que son mucho más profundas, ¿sí? Hoy quería hablar de una historia que se encuentra en San Juan, San Juan 6, versículos 60, vamos a leer desde el 60 hasta el 69, que dice así: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues que si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso también ustedes irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros el diablo. Bueno, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12, ¿sí? Este es un hermoso pasaje y en especial al versículo donde vamos a estar haciendo referencia, ¿sí? En este tiempo, el contexto en el que se habla esta palabra está hablando del fin del ministerio de Jesús en Galilea, ¿sí? Y muestra cómo muchos abandonaron a Jesús, ¿sí? Porque consideraban que sus palabras eran duras, porque no estaban de acuerdo con lo que decían, ¿sí? Jesús sabía que algunos de ellos, aunque decían creer, si uno va al capítulo 2, dice que si bien decían creer en Jesús, pero Jesús dice que los conocía muy íntimamente y sabía que no era verdad lo que estaban diciendo. Jesús crecía en popularidad, se hizo muy conocido por la gente, pero la realidad es que la mayoría de las personas se daban cuenta que este no era el Mesías que esperaban, porque ellos esperaban un Mesías que los librara del yugo de la esclavitud del Imperio Romano, ¿sí? Ellos esperaban otro tipo de libertador, de líder, un líder político, ¿sí? Un líder militar que los librara de ese yugo que para ellos era
muy pesado, y por eso no cuestionaban o no creían en las enseñanzas que Jesús les decía, ¿sí? Muchos discípulos se volvieron atrás, como dice este capítulo y estos versículos, y dejaron de seguirlo. Dice que en este contexto, en el versículo 67, Jesús les pregunta a los 12, ¿sí? ¿Quieren ustedes también irse? ¿Sí? O sea, si ustedes también están dudando, si ustedes tienen la misma actitud o la misma posición que el resto de la gente, ustedes también se quieren ir. Y Simón Pedro, que muchas veces tenía palabras desafortunadas, pero en este momento tuvo palabras hermosas y que creo que habló por el resto del grupo, ¿sí? Y dijo: Señor, ¿a dónde vamos a ir si sos vos el que tiene palabras de vida eterna? Y sigue diciendo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Me encanta este pasaje, me encantan estas palabras. Me gusta Pedro cuando tiene algunas intervenciones que parece como que dice la palabra justa en un contexto que es devastador, en un contexto que realmente es desalentador, pero él levanta su voz y le dice a Jesús: ¿a dónde vamos a ir si solo vos tenés palabras de vida eterna? ¿Sí? Y bueno, Pedro reconoce que Jesús es la única fuente de vida, que Jesús es el único que tiene la verdad, que sus palabras es las que dan vida. Y lo reconoce delante del resto de los discípulos, de los 12. Si bien ahí estaba Judas también, que más abajo Jesús dice, él sabía que le iba a entregar y que lo iba a traicionar, ¿sí? Y después Simón Pedro sigue diciendo: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hace otra declaración más. Primero declara que Jesús es el que tiene palabras de vida eterna. No hay otro lugar a donde ellos pudieran ir y encontraban lo que encontraban en Jesús. No hay nadie que pueda dar la vida que Jesús da, ¿sí? Él es el único, no solamente para ellos en ese momento, sino también para nosotros en este tiempo. No hay a otra persona, a otra cosa, a otro lugar donde nosotros podamos ir y encontrar lo que Jesús tiene para darnos, ¿sí? Muchas veces las personas están buscando en diferentes cosas, o muchas veces están buscando en Jesús, pero están buscando en Jesús como buscaban estos otros discípulos que se terminaron alejando, ¿sí? Ellos buscaban en Jesús un Mesías, un líder que los pudiera librar del yugo de esclavitud del Imperio Romano, ¿sí? Tal vez en un sentido, Jesús no es efectivo para tu vida porque estás buscando en Él los panes y los peces, porque estás buscando en Él las añadiduras, porque no estás buscando al Jesús de las añadiduras, ¿sí? Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, en Él encontramos todo lo que necesitamos para vivir, en Él encontramos todo lo que necesitamos para ser completamente felices, para vivir esa vida de abundancia que Jesús mismo ha prometido, ¿sí? Y Simón Pedro no se queda solamente con esto, sino que dice: y nosotros hemos creído, le dice, y conocemos que tú eres el Cristo, ¿sí? Otro paso más, en Jesús solamente se encuentra la vida. Y nosotros, dice Pedro, nosotros hemos creído eso, ¿sí? Es cuestión de fe, es cuestión de desarrollar fe. A veces esperamos que Jesús se manifieste de alguna manera, pero en Él está la vida, ¿sí? Y lo que me gusta también que dice después Pedro, y el énfasis con que le da, o por lo menos con el énfasis con el que yo percibo esta palabra, que dice: y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es maravilloso, y conocemos, y entiendo por el énfasis que no es que conocen intelectualmente, porque muchos de nosotros tal vez conocemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esta gente que se apartó, estos discípulos que se fueron, conocían quién era Jesús. Lo habían seguido durante mucho tiempo, inclusive lo habían visto hacer milagros. La fama de Jesús se había extendido y había llegado a sus oídos, y muchos de ellos estaban cerca de Jesús porque querían ver lo que hacían, pero no les alcanzó porque buscaban otra cosa, ¿sí? Pero Simón Pedro, ¿sí?, hablando en nombre de los otros discípulos, dice: y conocemos que sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
¿sí? Habla de una relación profunda, habla de un conocimiento desde la experiencia, ¿sí? Cuando uno puede decir, yo conozco a Jesús, cuando uno le puede decir a otra persona, yo conozco a Jesús, no porque me lo contaron, no porque lo leí en la Biblia, sino que lo conozco porque Él ha hecho cosas en mi vida. ¿Cuántas cosas Jesús ha hecho en tu vida? ¿Cuántas cosas Jesús ha trabajado en tu vida y vos has visto su mano? ¿En cuántos momentos te has encontrado con problemas, en situaciones difíciles y has visto la mano de Dios? Y hoy podés decir, Jesús puede liberarte, Jesús puede darte vida, Jesús puede restaurar tu matrimonio, tu familia, Jesús es el que te sostiene y no va a dejar que te falte nada. Y esto era lo que Pedro estaba declarando en ese momento, ¿sí? Yo puedo decir, ¿sí? Y nosotros podemos decir que a quién vamos a ir si solamente en Jesús encontramos esas palabras de vida eterna. Y también hemos creído en fe esto, y también, ¿sí? Podemos decir que conocemos que vos, Jesús, sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Qué hermosa declaración, esa experiencia personal que tiene que ser un conocimiento de la persona de Jesucristo trabajando en nuestras vidas, de poder reconocer que Él realmente dio su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Así que no vivamos de prestados, que no estemos buscando en Jesús las añadiduras, porque cuando buscamos a aquel que es el dador de todas las cosas, entonces vemos cómo Él provee, cómo Él trabaja, cómo Él sana nuestro corazón, cómo de pronto decís, no puedo perdonar, y cuando lo buscas a Él y clamás a Él para que trabaje en tu vida, para que te quite ese enojo, para que te restaure, ves que con el tiempo Él hace esa obra maravillosa a través del Espíritu Santo, ¿sí? Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, ¿sí? Y no lo busca por los panes y los peces, y lo busca por quién es Jesús, porque es el Maestro, porque es nuestro Salvador, porque es nuestro Señor, y tiene que ser esto en realidad. Entonces encontramos en Él libertad. Nuestras vidas cambian, en nuestras vidas se producen cambios importantes, ¿sí? Pero para esto primero tenemos que entender quién es Jesús, de verdad, ¿sí? Tener un concepto correcto de quién es Jesús, su salvación, ¿sí? Entender que este reino del que habla Jesús no es un reino que se establece en la tierra, es un reino espiritual del que requiere de tu fe, que puedas declarar en fe quién es Jesús, que puedas realmente confiar en Él, que cuando vas a su palabra puedas decir como Pedro, estas son palabras de vida eterna. Esto que Jesús me pide vale la pena vivirlo, porque en esto hay salvación, en esto hay restauración, en esto hay libertad, y esto es así, ¿sí? Entonces, que podamos entender que este es un reino espiritual, ¿sí? Ese conocimiento de Jesús nos lleva a crecer y a desarrollarnos, ¿sí? Cuando vos conocés a Jesús, hoy sos de una manera, pero pasa un tiempo y no sos el mismo. Cuando Jesús interviene en una vida, cuando Jesús interviene en una situación, cuando uno le da lugar a Jesús para que haga la obra, nos desarrollamos y crecemos, ¿sí? Y ese fruto del Espíritu Santo se va manifestando en nosotros. Y podemos decir, o no debiera ser que seamos los mismos de un día para el otro, no debiéramos ser iguales pasado un tiempo, porque cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros y le damos lugar a la persona de Jesucristo en nosotros, el Señor se manifiesta y nos lleva a crecer y a madurar y a vivir de otra manera, ¿sí? Las palabras de Jesús provocan cambios en nuestras vidas. Tu vida y mi vida no debe ser la misma. O sea, cuando Jesús está, las cosas cambian. Cuando Jesús está, se calma la tormenta. Cuando Jesús está, los ojos se abren. Cuando Jesús está, de nuestro interior dice que corren como ríos de agua viva, ¿sí? Cuando Jesús está, no tenemos sed, porque Él sacia nuestra sed, porque la palabra de Dios dice también que Él es el pan de vida. Cuando Jesús está, no es lo mismo pasar situaciones difíciles porque solos que cuando Jesús está, porque Él nos fortalece, porque Él nos guarda en la palma de sus manos y Él nos sostiene y Él es nuestra roca fuerte, pero necesitamos a Jesús. Cuando Jesús está, todo lo cambia, ¿sí? Nos quita del estancamiento, ¿sí?
¿sí? Cuántas vidas que están dando vueltas en el desierto, estamos dando vueltas en el desierto una y otra vez, y nuestra ropa se desgasta y nos cansamos, ¿sí? Pero cuando Jesús interviene en nuestra historia, salimos de ese estancamiento, ¿sí? Y ya no damos vueltas sobre lo mismo, sino que comenzamos a crecer y avanzar. Cuando Jesús está y esas palabras de vida que Él da llegan a nosotros, ¿sí? Salimos de nuestra comodidad, ¿sí? Si queremos crecer y avanzar, tenemos que salir de nuestra comodidad. Hoy quiere llegar Jesús a tu vida, quiere establecerse en tu casa y para eso quiere provocar cambios. Y a veces vas a sentir que te sacude, y sí, nos sacude el polvo, nos sacude eso a lo que estamos tan acostumbrados, porque cuando Jesús interviene, ¿sí? Él provoca cosas que nos hacen bien, ¿sí? Cuando Jesús llega a nuestras vidas con sus palabras de vida, ¿sí? Nos hace productivos, ¿sí? ¿Cuántas personas que viven el día al día y nunca hay cambios? Y no hay fruto de su vida, ¿sí? Cuando Jesús interviene, Él empieza a trabajar en nosotros y Él empieza a hacernos productivos. ¿Cuántas personas que necesitan conocer a Jesús? Nosotros debemos darles a Jesús, porque nosotros somos los que sabemos que hay un Jesús y podemos decir como Pedro, y nosotros conocemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Tenemos que experimentar cambios, ¿sí? Y esos cambios tienen que ser a la manera de Dios en primer lugar, ¿sí? Porque a nuestra manera no sirve, a mi manerismo, como dice, no sirve, tienen que ser a la manera de Dios y entender que esta palabra que dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y cuando Cristo vive en mí, esas palabras me transforman porque yo quiero ser como Jesús, ¿sí? Ese cambio que experimento en mi vida con la presencia, cuando Jesús interviene en mi vida, tengo que tomar decisiones sabias, ¿sí? Que parten de la palabra de Dios. Y me acordaba de la mujer adúltera, cuando la llevan para apedrearla, y Jesús dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y dice que de a poco se empezaron a ir, porque no había nadie que no tuviera pecados. ¿Sí? Y eso también es una enseñanza para nosotros. A veces miramos el pecado del otro y no nos damos cuenta que nosotros estamos llenos de pecados, ¿sí? Pero la realidad es que cuando esta gente se va, porque se dieron cuenta que nadie podía tirar una piedra porque todos tenían pecados, Jesús le dice a esta mujer, vete y no peques más, ¿sí? Tomar decisiones sabias. Desde la palabra, cuando Jesús interviene, nuestra vida ya no tiene que ser la misma. Las decisiones que tomemos tienen que ser con sabiduría y tenemos que avanzar y tenemos que crecer, ¿sí? Tienen que ser de un corazón insaciable, digo yo en realidad. Tiene que ser de un corazón sediento por el Señor. Y me acordaba de ese pasaje que dice, como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, ¿sí? Que cuando uno tiene sed, busca para tomar. El siervo se desespera por el agua, y así tiene que ser nuestra alma, sedienta del Señor, de buscar su palabra, de comprometernos con su palabra, ¿sí? Y de ser un puente para que otros lleguen a este Jesús del agua, de la bendición, de la palabra de vida, ¿sí? Este cambio que tiene que producirse en nuestras vidas tiene que ser de una mente transformada, de tener la mente de Cristo, de una vida que no se basa en las emociones, como el joven rico que le dijo, todo esto he guardado todos los mandamientos. Entonces le dice, ¿qué me falta? ¿Qué más me falta? Y Jesús le dijo, andá y vendé todo lo que tenés y darle de comer a los pobres. Y dice que él se entristeció y se fue con la cabeza agachada porque pudieron más sus emociones que la decisión de saber que lo que Jesús le pedía no era incoherente y que él iba a respaldar lo que le estaba pidiendo, ¿sí? Y me hace acordar a veces cuando pensamos o analizamos la palabra, esa palabra que tiene vida en sí misma y que procede del Señor, muchas veces nosotros la tomamos como algo que, bueno, la analizo y si quiero la cumplo y si no, no la cumplo. Y la realidad es que la palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios es verdad y uno tiene que vivirla. No es cuestión de emociones, no es si tengo ganas o no tengo ganas. Dice que tenemos que dejar de ser como las ondas del mar, que van de un lado y que van hacia el otro, y tenemos que comprometernos
comprometernos con esa palabra, dejar de ser como niños fluctuantes que viven de la leche, de la papilla y que nunca terminan de crecer. Dios quiere personas maduras, el encontrarnos con el dador de la vida, el encontrarnos con quien tiene esas palabras de vida, ¿sí? Hace que nosotros experimentemos cambios, ¿sí? Aún cuando no tengo problemas en ese encuentro con Jesús, aun cuando tal vez digo, bueno, pero yo vivo bien, no tengo problemas, no tengo una crisis, no necesitaría un cambio. Sí, porque tiene que ver con crecer y tiene que ver con madurar y con avanzar en la vida cristiana, con aquel propósito que Dios tiene para mi vida. Entonces tal vez vos me digas, y yo estoy bien así, volvemos a la comodidad, volvemos al estancamiento, ¿sí? Necesitamos crecer. Jesús tiene más cada día. Jesús tiene más cada día. Por eso necesitamos desesperarnos por la presencia de Dios en nuestras vidas y entender que Él quiere bendecirnos, ¿sí? Así que en esta noche quiero bendecir tu vida, decirte que el encuentro con Jesús no puede pasar desapercibido, que cuando hay un encuentro con Jesús, Jesús lo transforma todo. ¿Sí? Como pasó con Saulo, ya no fue el mismo, pasó de perseguir a la iglesia de perseguir él la iglesia, a ser perseguido porque él tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí? Entonces cuando nosotros tenemos ese encuentro con Jesús, de nuestra boca seguramente van a salir las mismas palabras de Pedro. ¿A quién vamos a ir, Señor, si solo vos tenés palabras de vida eterna? ¿Sí? Y nosotros, como decía, conocemos y creemos y hemos creído que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo le agregaría que todo lo cambia, que todo lo transforma para bien. Necesitamos a Jesús en nuestras vidas, necesitamos tener un encuentro personal que nos transforme y que nos lleve a comprender la importancia de la presencia de Dios, que nos lleve a comprender el propósito que nosotros tenemos en esta tierra, que somos la extensión de Jesús, que ya no está en esta tierra. Por eso nuestras vidas tienen que ser transformadas para que los demás puedan ver a Cristo en nuestras vidas y puedan decir: lo que vos me estás dando es diferente, y lo que vos me estás dando sirve porque no sé, porque algo hace en mí. ¿Cuántas personas han sido transformadas? Que si todavía no tuviste esta experiencia, que puedas tenerla, esa experiencia personal. Y muchas veces, ¿sabes qué? Cuando empezás a caminar en la palabra, te encontrás con ese Jesús que tiene palabras de vida eterna para tu vida, ¿sí? Yo quiero bendecirte en esta noche, quiero pedirte y decirte que no te canses de buscar al Señor, ¿sí? Que no lo busques a Él por lo que te puede dar, búscalo a Él por lo que Él es, por la persona de Jesucristo, ¿sí? Así que, Señor, en esta noche bendecimos tu nombre, te exaltamos juntos, Señor, y me emocionan las palabras de Pedro, que él pudo comprender, Señor. Era un hombre que a veces se enojaba, era bastante difícil su carácter, pero cuando se encontró con vos, él pudo decir eso, Señor, que solamente vos tenés palabras de vida eterna. Que nosotros podamos comprender eso, Señor, que podamos comprender y que podamos entender en su totalidad lo que esto representa y que realmente nuestras vidas, Señor, manifiesten al dador de esas palabras de vida eterna. Te bendecimos, Señor, bendigo cada hogar, Señor, en esta noche, y lo hago en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.